Faltan ambulancias, aquí hay heridos 6. Sí. Un grupo armado llegó a un bar en Tulum a atacar a otro grupo armado. En medio quedaron turistas en el fuego cruzado. Bienvenidos al Caporal del 21 de octubre. ¡Comenzamos! Más policías como este. Esto ocurrió en la Ciudad de México. Un agente evitó un robo al enfrentar prácticamente directamente al asaltante en plena flagrancia en la alcaldía Iztapalapa. Quiero saber qué opinas. ¿Qué consideras que necesita una policía para ser eficiente? Yo te doy 3 propuestas. 1, un buen proceso de selección. 2, buena capacitación. Y 3, un buen salario. ¿Qué opinas tú? Déjame en los comentarios tu punto de vista. Porque considero que para que la policía haga justo bien su labor, actúen bien contra delincuentes, reduzcan también los riesgos al momento de actuar y estén comprometidos con la ciudadanía, pues la autoridad que los contrata debe de estar también a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, estos 3 puntos no se cumplen en el país cabalmente. De hecho, en la mayoría de los municipios no sucede así. Ejemplo de ello es lo ocurrido en Acapulco hace unas horas. Uno de los destinos turísticos más importantes del país y con un alto índice de inseguridad. Hoy los policías municipales en Acapulco se fueron a paro porque no les han pagado la primera quincena de octubre. No hay ningún elemento laborando. Todos se encuentran en paro, ni policía municipal, ni policía vial, ni oficinas, ni ningún elemento se encuentra operando en estos momentos. La manifestación, el paro comenzó a primera hora de hoy. Los agentes se reunieron al interior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y si bien aunque se trata de un retraso del pago de 6 días, que para algunos puede ser poco, para muchos, al menos para los policías municipales, pues resultó bastante tiempo. Resulta también especialmente preocupante porque la alcaldesa Abelina López Rodríguez es nueva. Apenas inició en el cargo con el inicio de octubre, es decir, la nueva alcaldesa no ha podido cumplir con el primer pago a los policías en su administración y ya se le fueron a paro. Pero la crisis tardó apenas unas horas porque a las 11:30 de la mañana las autoridades les prometieron que ya les iban a pagar hoy mismo, que les iban a hacer hoy mismo el depósito. Y de inmediato los municipales volvieron a sus labores. Esto permitió y de hecho de concretar en efecto los pagos, pues le permitirá a la alcaldesa de afiliación morenista poder mostrar un Acapulco al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene programado visitar el puerto el próximo domingo. Para dimensionar la importancia de tener una buena policía y en específico en Acapulco y por el tamaño del reto que tienen enfrente, es importante recordar que en la primera semana de octubre, en la primera semana de la nueva alcaldesa ya en funciones, fueron incendiados varios vehículos en la vía pública en este puerto en condiciones extrañas, al menos de estos 3 casos que ocurrieron. De hecho, te traje un video a este canal sobre el tema. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta aquí. Al menos uno, un autobús, fue quemado por hombres armados a plena luz del día. Ahí viene, me están poniendo atrás. No hay ni agua. En Tijuana, Baja California, la suerte fue peor para un agente de la Fiscalía General del Estado de esta entidad. A las 7 de la mañana hora en Tijuana, hora local,
En la colonia Flores Magón, en la delegación Playas de Tijuana, el agente Jorge Luis, que trabajaba en el área de homicidios dolosos, fue asesinado a tiros por hombres armados que viajaban en un auto y una camioneta y probablemente en un taxi. Digo probablemente porque las autoridades se encuentran investigando si en efecto participó un vehículo más, este taxi. De tal forma que pues ha sido dada a conocer esta fotografía que te muestro en pantalla, en donde se aprecia la camioneta donde viajaba la gente. La camioneta trae al menos 30 disparos del lado del copiloto, más los disparos del lado del conductor. Y en la Ciudad de México, hace unas horas también, esta mañana ocurrió algo similar. Un agente de la Fiscalía General del Estado de México, identificado como Cristian Javier, viajaba a bordo de una camioneta particular en la calle General Juan Enríquez, Alcaldía Iztapalapa. Sí, era un agente de la Fiscalía del Estado de México circulando en la Ciudad de México cuando fue interceptado por hombres armados y fue asesinado a tiros a media calle. Para cuando llegaron las autoridades ya no había rastros de los agresores. Se confirmó que se trataba de un agente de la Fiscalía Estatal por una identificación que encontraron al interior de la camioneta en donde viajaba. Esto ocurrió en Iztapalapa, en la misma alcaldía del video del policía que te mostré al principio del video, de este video. Lo que ocurrió en el bar La Malquerida, en el centro de Tulum, en Quintana Roo, fue algo verdaderamente sorprendente. Alrededor de las 10:30 de la noche de ayer, un grupo de personas con armas largas llegó a este bar, que estaba abierto, tenía clientes, estaba en pleno funcionamiento el bar, y abrió fuego en contra de su grupo rival que se encontraba dentro del bar. Resulta que pues el objetivo de los atacantes también estaba armado. Las personas a las que iban a atacar también estaban armadas y repelieron la agresión, pero en medio de este enfrentamiento, de esta balacera en el bar, quedaron pues los clientes del bar. Era un grupo de extranjeros que nada tenía que ver con el problema, simplemente quedó en medio del fuego cruzado y fue reportado, derivado de esta agresión, que una extranjera murió en el lugar. Otra fue trasladada herida al hospital, pero falleció allí. Y tres clientes más, también se ha informado que son extranjeros, resultaron heridos y se encuentran actualmente hospitalizados. Las autoridades de la Fiscalía de Quintana Roo han confirmado justo este balance, pero no han revelado la identidad de los extranjeros, o al menos la nacionalidad, aunque de manera extraoficial se ha informado por parte de la prensa local que una de las víctimas que perdió la vida era hindú y otra más era alemana, aunque, insisto, es información pendiente por confirmar por la misma Fiscalía de Quintana Roo. De todo esto, hay solamente una persona detenida, que según la Fiscalía resultó herida durante el ataque y se encontraba dentro de uno de los dos grupos que abrió fuego en el bar, que formó parte del enfrentamiento, aunque no se detalló de qué bando era, si de los que había llegado a atacar o de los que fueron inicialmente atacados. De hecho, las mismas autoridades de Quintana Roo tampoco han revelado ante qué enfrentamiento estamos, quiénes se enfrentaron contra quiénes, ante qué grupos delictivos estamos, de quiénes son los que se confrontaron. Lo cierto es que hace unas semanas la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo ha revelado que tiene identificada la presencia de 6 grupos delictivos en Tulum, en específico en la entidad, que son el Cártel de los Pelones, Cártel de los Bonfil, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Zetas Vieja Escuela y La Barredora. Sin embargo, como te decía, no se sabe de cuál de estos grupos pues protagonizaron el enfrentamiento de ayer o si estamos ante un nuevo grupo delictivo. Te muestro imágenes captadas prácticamente inmediatamente después de la agresión, captadas por un testigo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte para que no te pierdas más videos del
caporal. Muchas gracias a los miembros por hacer posible este tipo de videos. Te comparto la imagen. Nos vemos. Faltan ambulancias, aquí hay heridos 6. Sí. En este momento están procediendo los policías a acordonar el lugar luego de este ataque que ocurre nuevamente en este lugar turístico y que está afectando esta situación. En estos momentos están llegando precisamente elementos de la policía de Quintana Roo a acordonar el lugar luego del ataque armado que sucedió hace unos instantes en este sitio.